Bueno, pues buenas noches, Pilar, Mirna, Jimena, por orden de aparición, más los que lleguen o las que lleguen principalmente. Continuamos con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Romanos y vamos ahora a revisar los capítulos 12 y 13. Eh, del capítulo 1 al 11, eh, podríamos decir que tenemos una parte de la carta a los romanos en la que Dios habla sobre lo que Él hace por nosotros, lo que podemos esperar de Él. Eh, si acaso en esa división del 1 al 11, podríamos también separar, como habíamos dicho, el 9, 10 y 11 que trata específicamente sobre Israel. Y bueno, del capítulo 12 al 16, que es el resto, podríamos muy simplistamente, pero válidamente, decir que ahora la carta se dirige, o más bien trata, de lo que Dios espera de nosotros. Entonces, ahora viene, como quien dice, nuestra parte, lo que nos toca a nosotros. Entonces, vamos a ver ahora los capítulos 12 y 13, que tratan sobre eso precisamente. El capítulo 13 trata interesantemente sobre el rol del gobierno, entre otras cosas, y luego vamos a ver el capítulo 14 y 15 que tratan de lo mismo, lo que espera Dios de nosotros, pero a diferencia del 12 y 13 que habla más en general, ya el capítulo 14 y 15 trata sobre algunos asuntos particulares, alguno muy interesante como es el tema de lo que se llama los débiles en la fe, que es bastante interesante. Y luego ya el capítulo 16 son, pues ahora sí que despedirnos, ¿no? Probablemente acabemos en la próxima semana. Si no llegamos a acabar la próxima semana, acabaríamos en la siguiente. Bueno, pues dicho eso, vamos a ver el capítulo 12 y 13, que es bastante rico, es bastante eh, fructífero que lo veamos. Entonces, como siempre, vamos a revisar eh, la versión más textual, que es la que hemos estado viendo, que es Reina Valera, que fue la primera traducción al español, obviamente ya más modernizada, no es la que se hizo hace siglos. Y vamos a ver también la versión de traducción del lenguaje actual, que nos da pues un poco más de claridad por el lenguaje que se utiliza. Entonces, en la versión traducción lenguaje actual, las secciones son del 13.1 al 7, no, perdón, vamos al 12 primero, del 12.1 al 6, o al 8, perdón, del 1 al 8, que habla sobre la nueva vida. Y vamos a ver en la versión textual que simplemente llama deberes cristianos a todo el capítulo 12. Pero bueno, vamos a leer primero, vamos a verlo más fragmentado para entenderlo mejor. Entonces vamos a ver, voy a leer primero de corrido el 12.1 al 8 en la versión textual, y luego vamos a ver la traducción del lenguaje actual, y ahí sí nos vamos a detener un poco más para entender cada pasaje. Bueno, entonces leemos 12.1 al 8. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, sí, vamos a nada más mencionar que en estos pasajes hay muchas citas de otras partes, muchas de ellas en las que Pablo trata estos temas. De hecho, estos capítulos pues conglomeran muchos otros pasajes que Pablo menciona en otras cartas, entonces es especialmente rico y denso. Voy a mencionar nada más aquí las citas. En el 5 se menciona la carta de Primera de Corintios, que es una carta de Pablo, simplemente es una parte que también Pablo habla en la carta de Primera Corintios. En el versículo 6 también trata sobre otra parte de la carta Primera de Corintios. Bueno, vamos ahora, y ahora sí revisaremos con detalle, lo que dice en la nueva traducción viviente. Pero no es cierto, esa es una traducción, esta traducción del lenguaje actual. Bueno, entonces la primera parte dijimos, aquí se titula como La Nueva Vida, en la otra, todo el capítulo 12 se titula Deberes Cristianos. Vamos a ver esta parte. Dice, por eso, hermanos míos, y bueno, acuérdense que todo se va concatenando, entonces el de por eso, pues estamos ya refiriéndonos a lo que vimos en el capítulo 11. Y bueno, pues siguiendo ese hilo, dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, y aquí estaba hablando con sus hermanos en la fe, por eso dice hermanos míos, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Entonces, en la otra parte que habíamos visto, que se puede tal vez no entender, dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, caray, pues ¿cómo que vamos a ofrecernos en sacrificio vivo? Obviamente no se trata de que nos ofrendemos en un sacrificio a un Dios pagano y pues nos maten en ese sentido, no, sino que nuestra vida se la ofrezcamos a Dios. ¿Y en qué sentido? Pues no que vayamos a ser monjes o monjas o nos vayamos a un convento, un monasterio, no, eh, pero el mensaje es dado todo lo que Dios nos da. Prácticamente lo hemos visto en todos los capítulos anteriores. eh, Tengamos la disposición de que nuestra vida la dediquemos a Dios. ¿En qué sentido? En hacer lo que a Él le agrada.
No en el sentido de que, ¿sabes que voy a renunciar a mi vida? A lo mejor yo ya no voy a ser arquitecto, ustedes ya no hagan lo que tengan que hacer y vamos a dedicarnos a encerrarnos, como les digo, en un monasterio. No, no se trata de eso, este, sino en tener la disposición de hacer lo que a él le agrada. Este, Ese es el culto racional, dice, así es como se le debe adorar. ¿Cuál es el culto? Pues hacer lo que a Dios quiere, conformarnos a su voluntad. Sigue, y no vivan ya como vive todo el mundo. En la otra versión dice, no os conforméis a este mundo. Eh, ¿Cómo vive el mundo? Pues parte de cómo vive el mundo puede ser conforme a Dios, a lo que Dios quiere, pero mucha parte no. La cultura del mundo es ajena a la cultura de Dios, y esto lo dice en muchas partes. Dios en el Nuevo Testamento, eh, así como era hace 2000 años, pues es ahora. El mundo nos pide vivir pues alejados de, de los caminos de Dios. Este, para empezar, pues en el mundo, eh, pues ni siquiera en momento dado conviene mencionar a Dios, hay que, como que es algo muy privado, es algo que no debemos nosotros de tratar en público. eh, y bueno, pues aparte de eso, pues la cultura nos habla ahora de muchas cosas que no son como Dios dispone. En la otra versión vemos, a mí me gusta como lo dice, no os conforméis a este siglo. Dirán, caray, bueno, pues estamos hablando del siglo primero. No, el siglo en este caso es nuestra época. Y nuestra época no es ahorita en el siglo XXI, es todo el tiempo en el que Dios, eh, pues, estamos con la presencia de Él por su espíritu, pero es previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, este siglo, este mundo, no está conforme a Dios. Entonces, en la versión anterior dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, si nos transformamos, vamos a comprobar que la voluntad de Dios es muy buena. Entonces, aquí dice al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, si en lugar de vivir de acuerdo a los valores de la cultura actual, que tiene muchos valores muy desapegados a lo que Dios quiere, en los valores de la familia, los valores de pues, el sexo, los valores de lo que es un hombre, lo que es una mujer, los valores de la moral, los valores de la familia, como dijimos. Bueno, eh, si cambiamos esa manera de pensar, vamos a comprobar, podremos saber que lo que Dios quiere es bueno. O sea, no, Dios no quiere algo malo para nosotros. De hecho, en la cultura actual se pinta a Dios como Dios quiere oprimirlos, les quiere prohibir muchas cosas, no quiere que se realicen, no quieren que sean felices, y, y mejor sean libres, eh, no se restrinjan y van a poder, pues, vivir mejor. No, al contrario, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a ver que es bueno, agradable y perfecto. Bueno, sigue, dice Dios,
en su voluntad me nombró apóstol. Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Dios no nos quiere soberbios, tampoco nos quiere con una falsa humildad. Eh, entonces, debemos reconocer que Dios nos puede haber dado a lo mejor talentos, eh, pero pues somos seres imperfectos. El querer pretender ser superior a alguien, Dios no quiere eso. Dice, más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Eh, entonces, esto es una antesala a lo que viene después. Pero bueno, hasta aquí quiere decir, no se crean mejores de lo que son, tengan la sabiduría de verse como lo que realmente son, con la capacidad que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado capacidades. O sea, Dios nos ha hecho valiosos. No está bien pensar, no, yo no valgo nada, no creas que me creo mejor, yo sé que soy de lo peor, que no tengo mayor valor en este mundo. No, Dios nos ha hecho valiosos, pero no debemos eh, vernos pues, más de lo que realmente somos. Eh, y bueno, luego sigue, y esto está ligado con lo anterior, hablando de una analogía de lo que sería la iglesia con un cuerpo humano. Dice, el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Eso es obvio. Sabemos que tenemos brazos, piernas, ojos, nariz, pulmones, cerebro, en fin. Eh, Dice algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Entonces, todos tenemos una función, todos tenemos un valor, así como nuestro cuerpo, eh, podríamos decir, no me importa mucho a lo mejor mi dedo chiquito. Bueno, piérdelo. Claro que no lo queremos perder. O sea, todo nuestro cuerpo es valioso. Este, Igual nosotros como miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pues tenemos valor. Y cada quien dentro de esa función, de esas capacidades, nos debemos valorar y no debemos ensoberbecernos sobre otros, no debemos creernos más. Dice, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Cada quien tenemos lo que tenemos. Y esto es pues, de acuerdo a esa voluntad de Dios. Pues una voluntad que puede ser determinada, puede ser permisiva, puede ser de acuerdo a un orden que Dios estableció y cómo nos tocó pues tener eh, eh, capacidades físicas, capacidades intelectuales, capacidades emocionales, espirituales. Cada quien tenemos algo valioso que Dios nos dio a cada uno. Entonces, y debemos ser agradecidos con lo que Dios nos dio. No debemos, quien dice, rezongar, y ser ingratos con eso. Entonces dice, por eso si Dios nos autoriza para hablar en su nombre. En la versión tradicional dice profecía. Y, y uno, como lo entiende en el lenguaje actual, pues dice, pues no sé, ser profeta es predecir el futuro. Y sí, parte de la profecía son predicciones del futuro, pero
El término profecía en la Biblia es más amplio y el profeta es simplemente, como dice aquí, hablar en el nombre de Dios. Y hablar en el nombre de Dios, por ejemplo, en nuestro caso, pues es hablar, por ejemplo, lo que dice su palabra. Eh, no que yo me ostente y diga, Dios me dice que yo les diga a ustedes que deben hacer esto, esto y lo otro. No, yo, por ejemplo, en este momento les voy a decir muchas cosas y ustedes las están viendo y las verán, están escritas. Este, las estoy compartiendo en pantalla, pero cualquiera podría ver su Biblia, abrir los capítulos 12 y 13 de Romanos y ahí está. Entonces, eso sería, pues, profetizar, hablar en su nombre. ¿Con qué autoridad? Pues con lo que él mismo nos está comunicando. Entonces, eso lo podríamos hacer. También está el don de servicio. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Es un don muy valioso el hacer algo por los demás. Este eh, es un don muy precioso y si Dios nos pide que hagamos eso, bueno, hagámoslo bien. No lo hagamos a regañadientes, no lo hagamos en forma mediocre. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. En parte es lo que, bendito sea el Señor, estoy haciendo en este momento. Y bueno, pues si Dios nos da ese llamado, ese don, este, cuando lo tengamos, pues hay que hacerlo. Eh, si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si hay alguien desalentado, triste, y hay que animarlo, bueno, pues lo debemos hacer. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si tenemos abundancia y podemos ayudar a alguien con lo que tenemos, bueno, pues hacerlo. En la otra dice con liberalidad, aquí pues no ser tacaño, que vendría siendo lo mismo. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Si tuviésemos el llamado de ser líderes, bueno, pues es un llamado con mucha responsabilidad y hacerlo de la mejor forma. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. No lo hagamos, ay, pues me toca hacer esto, ¿no? Pues, hazlo con gozo, con alegría. Entonces, este pasaje pues nos habla de lo que las capacidades, dones, se les dice en el Nuevo Testamento, un don es un regalo, es algo que Dios nos da. Entonces, esas capacidades son esos dones, regalos, y si los tenemos, bueno, lo que identifiquemos que Dios nos haya llamado, porque sí hay que tener un llamado. ¿Y cuál es tu llamado? Pues nada, yo simplemente, pues, no sé, veo lo que aprenda, ¿y qué haces con eso? Pues trato de aprovecharlo ¿y qué más haces con los demás? Pues realmente con los demás nada. Es importante, esto lo dice Pedro, pues crecer. La palabra al principio puede ser leche, como un infante, bueno, primero tiene que nutrirse, tiene que aprender, y de esa forma de empezarse a desarrollar, para crecer, pero ya después, todos los que estamos aquí, pues tenemos que hacer algo con esto. No nos lo debemos quedar a nosotros. Es como la parábola de los talentos. O yo te di un talento, yo te di 5, yo te di 10, ¿y qué hiciste con los talentos? Bueno, pues muchos pusieron a trabajar esos talentos y los hicieron crecer. Y hay uno, no, pues yo lo guardé.
No, Dios no quiere eso. Y bueno, pues este es el mensaje de las capacidades. Y luego viene una parte muy rica que es el resto del capítulo 2, que dice cómo vivir la vida cristiana. Entonces vamos a ver rápidamente lo que dice la, la traducción Reina Valera para leerlo, que es muy rica, es muy bella, y luego lo vemos en otro lenguaje. Pero en todo caso lo podemos entender, no quiere decir que porque el idioma sea antiguo, pues sea incomprensible, en absoluto. Es muy bello el lenguaje de la Reina Valera y creo que lo podemos entender perfectamente. Entonces vamos a ver justamente esta porción del capítulo 9 al 21. Y por cierto, no le doy la bienvenida ya hace rato a nuestro amigo Hugo, y no sé quién sea de Comisión de Enseñanza Bíblica, pero también bienvenido, bienvenida. Bueno, sigamos. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, le de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, muy rápidamente hay varias citas. Por ejemplo, en el 14 se menciona, como dijimos, otras partes. Aquí no se menciona al mismo Pablo, se menciona el Evangelio de Lucas. En el capítulo 16 está un proverbio muy bueno, el proverbio 3 al 7, o en 3:7, perdón. En el 19 está refiriéndose a Deuteronomio, y en el 20 se refiere a Proverbios. Entonces, como vemos, hay referencias a el Evangelio de Lucas, a Proverbios y a al mismo Deuteronomio, que es el Pentateuco o Torah. Vamos a ver ahora sí otra vez la traducción en lenguaje actual, y aquí nos vamos a detener viendo esto con más detenimiento. Aquí se le llama como vivir la vida cristiana, y como vemos, fuera de tal vez algunas palabras o frases, está bastante claro, realmente no es muy complicada la traducción anterior. Pero bueno, veamos aquí lo que nos dicen. Amén, amén, perdón a los demás con sinceridad. El otro dice sin fingimiento. O sea, no hagamos como que amamos, hagámoslo realmente de corazón. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Dios nos da discernimiento. Eh, Vamos a ver qué es lo bueno o lo malo. El espíritu que Dios nos da esa claridad y ver pues realmente qué está mal, qué no es de Dios. Y por otro lado, si hay algo que sea de Dios,
pues no separarnos de eso, no avergonzarnos de eso, sino mantenernos en lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Bueno, ese es un llamado eh, fundamental, amarnos y respetarnos. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Entonces, Dios quiere que trabajemos. Dios trabaja y dice la palabra que Él sigue trabajando. Quienes crean que Dios hizo la creación y ya se desentendió y ya no hace nada, no. Este, entonces, el trabajo es un llamado que Dios nos hace. Todos tenemos trabajos, tenemos ocupaciones, responsabilidades, actividades, pendientes. Pues hay que hacerlo. No abandonarnos a la pereza. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Este, Hay otro pasaje que dice que lo que hagamos, hagámoslo como si fuera para Dios. Entonces, no típico, pues algo como que trabajo, ¿verdad? Porque el demás me pagan como, hacen como que me pagan. No. Nosotros lo que hagamos, hacerlo bien, que nuestros estándares sean como para Dios, no como para aparentar, no ser mediocres. Hay un pasaje que me gusta mucho que está en Mateo que dice, bien buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, este, en lo mucho te pondré. Eh, entonces, si en lo poco que hagamos somos buenos, vamos a tener eventualmente más responsabilidades y más fruto. Bueno, eh, dice, mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Pues si tenemos que esperar cosas, pues no estar así todos amargados y fastidiados, ¿no? Este, Tener buen ánimo. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Entonces, si estamos, como dice la otra versión, en tribulación, bueno, pues ser fuertes, ser pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Dios quiere que nuestra oración sea continua. Este, entonces, hay una mezcla de esperar, ser alegres, ser pacientes y ser constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Hay que saber tener esa presencia en nuestra mente para no nada más pues complacernos, contentarnos, estar gozosos con lo que tenemos. Gracias a Dios, qué bueno. Pero también hay que ver qué podemos hacer por los que más lo necesitan. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. Es algo que ya no se hace mucho, pero pues en la medida que podamos hacerlo, no maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. Entonces, puede haber gente, una mala, que está contra nosotros, o a lo mejor nos da la impresión que es mala y bueno, tiene pues intenciones que no entendemos. Pero ¿qué quiere Dios? Que pidamos que los bendiga. Y no, pero ¿cómo? Más bien que les maldiga, que les vaya mal. No, eso es cuestión de Dios, como se dice más adelante. ¿Cómo pedir que los bendiga? Dios, dales claridad, ilumínalos. Dicen, no, ilumínalo, elimínalo. No, este, no, Señor, no sé qué tenga en su cabeza, qué amargura, qué frustración que haya vivido. Señor, ayúdalo a que te vea. ¿Qué mejor se puede pedir? Pues si no tiene a Dios, pues que lo tenga. Y si lo tiene, pues qué bendición para él y para los que están alrededor, incluso nosotros mismos. Ya si lo hace o no, bueno,
yo te lo deseo a ti. ¿Qué te puedo hacer? Lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Pues que conozcas a Dios. Este, em, si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenos en su tristeza. Gozaos con los que se gozan. Y como dice déjenme ver rápido, este es el 15, y llorad con los que lloran. Hay que saber tener claridad. A lo mejor queremos reírnos con los que lloran, es que lo quiero alegrar. Pues hay que saber ser sensible, sabio, y si alguien, pues puede estar triste por alguna muy buena razón, bueno, saber acompañarlo, con la gente que tiene un problema, no ser así, no, todos bien alegró, sí, no, yo, es que para qué te alegre, no. Y si alguien por otro lado está alegre, bueno, pues alegrarnos con él. Son consejos muy sabios. Dice, vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. El típico prepotente que ve por debajo, pues, a un mesero, a un afanador, a la gente de servicio. No, es gente como nosotros. Dios dice no hace acepción de personas. Dios dice, no, 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 yo contigo sí, claro, yo tengo diferencia. No, con él no. No, Dios nos ve igual. Este, no se crean más inteligentes que los demás. Otra vez lo vuelvo a decir. Si alguien nos trata mal, no le paguen con la misma moneda. Entonces escalamos, tú me haces esto, pues ahora yo te hago esto otro, a ver quién gana. ¿Y qué pasa? Y ya está Pues pagando el metro. llegan a matarse. El Ya lo típico contesté. con un coche, si pueden apagar ahí, por favor, el micrófono. Este, el típico, Ahorita lo prendo que baje. el típico problema de automovilistas que se pelean y se terminan matando. Acabo de ver una nota de alguien en Estados Unidos, que le dio un golpe a alguien, entró en coma y se murió. Y ahora, pues, por una idiotez de que le dijo que bajara la velocidad, pues ya, echó a perder su vida de él y la del otro, ¿no? Eh, entonces, no, es mejor ser más sabio, más ecuánime. Dice, al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. O sea, que por lo que a nosotros concierne, en lugar de estar viendo cómo andamos en broncas y con todos manejando o en el trabajo, no, al contrario, vamos a tratar de llevar la fiesta en paz con todos. Dice, queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme. O en la otra versión, mía es la venganza. En otra versión dice, mía es la venganza, yo pagaré. Muy claro. Y bueno, aquí en esta versión dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y aquí su merecido tiene toda la literalidad, no es una expresión, te voy a dar tu merecido. No, Dios sabe exactamente qué merecemos, si lo merecemos o no y qué tanto merezcamos. Dios es perfectamente justo. Entonces, por eso, a Él es a quien le corresponde hacer el pago, porque nuestra venganza, ustedes saben, la venganza, pues dice, la venganza es dulce, ¿verdad? Nos puede hacer sentirnos tranquilos, ya me vengué. Pero cuántas cosas no pueden ocurrir por venganzas, y cuántas tonterías o injusticias se pueden hacer por venganza.
Entonces, eso se lo dejamos a Dios. Dice, y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Qué es lo que dice? Hacerlo bien, no pagar con la misma moneda. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Y bueno, por eso a veces las versiones modernas tienen sus puntos muy buenos cuando dice amontonarás ascuas sobre su cabeza. ¿Qué son ascuas? Son brasas ardientes. Entonces, órale, te vas a echar brasas ardientes en la cabeza. O le estás haciendo eso para que Dios le eche brasas ardientes. Es horrible, ¿no? Pero era una expresión. este, la expresión en ese momento, te van a echar ascuas sobre la cabeza, es que te vas a poner rojo de vergüenza, te va a arder la cara de vergüenza. Este, Eso era la expresión, no es que fuese una especie de muerte o tortura que tú le desearas a alguien, no, es avergonzarlo y avergonzarlo por su bien. Em, Dice, no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Eh, y bueno, el bien triunfa sobre el mal, pero no mal con mal, sino el bien. Vamos a ver lo que podemos saber sobre esto. Eh, es Dios y las autoridades. Eh, este es un pasaje bastante complejo, muy interesante, y vamos a ver cómo interpretarlo. Eh, Voy a leer como siempre, y digo, vamos a llegar a donde lleguemos, eh, el capítulo 13. Aquí sigue simplemente como continuación, pero vamos a ver del 13 al 6, que es el que trata realmente sobre eso. Entonces dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Bueno, perdón, no les compartí para que lo leyeran, se me olvidó, pero bueno, ya se los leí. Vamos a ver la traducción del lenguaje actual. Dice, solo Dios puede darle autoridad a una persona y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien obedece a los gobernantes está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado, porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno, y los gobernantes hablarán bien de ustedes, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si Dios se porta, perdón, pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es lo correcto. Bueno, eh, pues, ¿qué pasa con este pasaje? Y hay varias
interpretaciones o forma de entenderlo. Una, pues es claro, así es como deben ser las cosas. Y hasta cierto punto, pese a lo malo, así son, hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo debe de ser? Bueno, pues un gobernante, un gobierno, debe de poner orden en la sociedad, un orden que ayuda a vivir con armonía, con seguridad, con progreso, y nos hace pues vivir pues en mejores condiciones. Pues, un gobierno nos puede dar, por ejemplo, infraestructura, calles, luz, agua, drenaje, nos puede dar leyes para que vivamos en un estado de derecho y podamos hacer operaciones de negocios, de compraventas, de contratación de gente, que nos dé derechos laborales, que nos permita vivir con seguridad, que haya juzgados, haya policías, que se vea que la gente, pues, transite bien en su automóvil, no defraude a alguien, no los engañe, eh, no, pues, no ande pues, matando gente o robándole, en fin. Entonces, eso son cuestiones eh, correctas, son cuestiones que se conforman a la voluntad de Dios, son eh, cosas que Dios dispone. Y un buen gobierno o la medida que un gobierno haga eso, se conforma a la voluntad de Dios y nosotros tenemos que ser parte de ese orden, como buenos ciudadanos, pues cumpliendo las leyes, parar nuestro automóvil en un semáforo en rojo, respetar eh, las condiciones laborales para contratar a alguien o pagar nuestros impuestos, y hacer con lo que el gobierno disponga. Entonces, aquí está dando esa indicación Pablo, que está bien, hay que hacerlo. El mismo Jesús decía, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, mucho de esto pues, es válido, es correcto, es conveniente y es voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Que no siempre es así, que los gobiernos, pues, como son del mundo, eh, y, y muchos pues, no están ciertamente apegados a Dios, en buena medida, no en todo, pues que sí, todo lo que mencioné, hay muchas cosas que son buenas, son válidas y son apegadas a Dios. Lo hagan conscientemente o no, lo hagan por gusto o no, o lo hagan dándole la gloria a Dios o no, mucho de lo que hacen muchos gobiernos sí se apega a la voluntad de Dios, pero muchos no. Y aún los que lo hacen, muchas cosas no lo hacen. Hay mucha corrupción, hay abusos, hay hipocresías, hay engaños, en fin. Entonces, sería ingenuo pensar que sí, todo es maravilloso y pues, todo es perfecto. Entonces, también la Biblia, por ejemplo, da ejemplos como a Pedro, que dice, tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Entonces, hay jerarquías. Nosotros tenemos en primer lugar a Dios. Es nuestra autoridad máxima. Entonces,
Si hubiese algo que contraviene a la autoridad de Dios, como por ejemplo querían obligar a Pedro los romanos y dijo, yo no puedo obedecer esto a ustedes, yo tengo que obedecer a Dios, pues igual aplica para nosotros. Este, entonces, Jesús mismo, pues, se pudo haber sometido a los romanos, a los fariseos, a los sacerdotes, y pues no lo hizo. Entonces, hay esas jerarquías que también nos da el Nuevo Testamento. Está también las instituciones que establece Dios, como la institución de la familia, del matrimonio. Si, por ejemplo, el gobierno dice, pues el matrimonio puede ser entre hombre y hombre, pues Dios no dice eso, pero la ley sí, pues está bien, pero nosotros no lo aceptamos. O el aborto. No, si es legítimo matar a un bebé que está en gestación, está en la ley, pues sí, pero no es algo que sea aceptable para Dios. Entonces, eh, habrá cosas que nosotros no estemos de acuerdo y nuestra jerarquía pues es primero Dios, las instituciones que Dios establece, este, y ya en un término secundario pues el gobierno. Y hay muchas cosas que puede hacer que estemos conforme con el gobierno. Eh, entonces, eso que acabo de decir no está contrapuesto con lo de la Biblia. Por eso la Biblia hay que leerla toda, porque pues si nada más leemos esto, pues podemos decir, bueno, así es. Sí, sí hay que, aquí lo dice y hay que cumplirlo. Si no decía es que el gobierno, pues que tiene el aborto y tiene el matrimonio homosexual y tiene un montón de cosas, no, sabes que yo al gobierno no le voy a hacer caso porque este gobierno no vale la pena. Híjole, pues viviríamos una anarquía, brutal, una ley de la selva, y Dios no quiere eso y no nos conviene. Entonces, pues por algo es que también nos dice esto. Y bueno, sigue en esto, dice, los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber. Por eso ustedes pagan sus impuestos. Así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Y bueno, eso hablando al gobierno, pues si los impuestos, que si hay que pagar derechos, o si tenemos que tener un respeto por nuestro presidente o presidenta, pues sí, presidente o quien sea. Entonces, debemos hacerlo. Entonces, esto es como podemos interpretar este pasaje. Y les digo, mucho es válido, ¿no? Em, el gobierno tiene lo que se le llama el monopolio de la fuerza. El gobierno, pues, para bien o para mal, sí puede imponer la fuerza y nos puede apresar, nos puede amenazar con un arma, en fin, se supone que debe hacerse para bien, eh, y muchas veces sí, pero demasiadas veces no también. Entonces, estamos en un mundo caído y es una situación que puede ser complicada. Eh, Finalmente termino, y esto puede ser sujeto a interpretación. Hay pues, teólogos estudiosos que dicen que en principio, pues un creyente no debiera ser un revolucionario. Este, Habrá quien diga, no, pues, espérate, o sea, y yo no sé si haya límites, ¿no? Si hay gobiernos que son brutales, crueles, despiadados, y pues a lo mejor contra ellos pues sí habría que hacerlo.
No lo sé. Entonces, bueno, y en su momento, bueno, claro que esto también no estaba con la función de Jesús al morir por nosotros, pues él no propició pues una revolución contra los romanos. Veamos lo que sigue, yo creo que lo podemos terminar, no es tanto, dice el amor, eh, es del 8 al 10, vamos a verlo rápidamente en Reina Valera, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ay, perdón, otra vez no se los compartí, nada más se los leí. Eh, bueno, disculpen, vamos a ver de todos modos la traducción de lenguaje actual. Dice, no le deba nada a nadie. La única deuda que deben de tener la de amarse unos a otros. Entonces, si tenemos deudas, pues, pagarlas. Dice, ¿qué es lo único que sí le debes de ver? Pues amarlo. Entonces, eh, hazlo también. Eh, dice, el que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. Y bueno, esto es muy fácil. Sabemos que toda la ley, que pueden ser muchas cosas, se resume en dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y lo dice, en la ley hay mandatos como estos: no sean infieles en su matrimonio, no maten, no roben, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Y por alguna razón esta versión omitió, no dirás falso testimonio. No sé por qué no lo pone, pero debería haberlo puesto. Pero bueno, el punto en todo caso es decir, hay muchos mandamientos. Estos mandamientos y todos los demás, pues, como el del falso testimonio, pueden resumirse en uno solo: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Y fíjense, recuerden esto, todos amamos a nosotros mismos. Ese amor difícilmente lo dejamos de tener. Puede haber gente que no se ame. Y sí, claro, tampoco es raro. Hay gente que no se ama. Este, y, y al no amarse a sí mismo, pues menos ama a los demás. Sí hay que amarnos. O sea, somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Y, y si Dios nos ama, también nosotros nos debemos amar. Ahora, eso a lo mejor no es mucho pedir a mucha gente no se lo tenemos que pedir, pues a mucha gente se ama demasiado a sí mismo. Bueno, pero fíjense lo que dice Dios: ama a los demás y te amas. Eso no está tan fácil. Y bueno, como ya lo hemos dicho, eso lo podemos hacer con el poder del Espíritu Santo. Él, el Espíritu, es Dios, sí tiene esa capacidad de poder amar a los demás como a nosotros mismos. Y bueno, aquí dice, el amor no causa daño a nadie. ¿Cómo amar? No causes daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Entonces, híjole, son muchos mandamientos. Mira, tú ama. Si lo haces realmente como Dios lo pide, ya estás cumpliendo toda la ley. Y bueno, terminemos. Este, Ahora sí se lo voy a compartir, disculpen. Está del 11 al 14, y con esto acabamos el capítulo 13. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,
sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, varias de estas cosas están bastante claras, pero vamos a verlas en la versión de lenguaje actual para tenerlo todo un poco más claro. Dice, aquí está hablando del regreso de Cristo. Y bueno, acuérdense que el regreso de Cristo en el Nuevo Testamento siempre se presenta con un cierto sentido que puede ser a lo mejor no entendible para nosotros de inminencia. Y si no, se pasaron 2000 años y todavía no llega, y quién sabe cuándo va a llegar. Bueno, no sabemos. Y en todo caso, como también dijimos, pues, la inminencia puede ser para nuestra propia vida. Ya independientemente de los 8,000 millones de habitantes del planeta, Dios nos dé vida, nos guarde, nos proteja, pero pues nuestra vida puede acabar en cualquier momento. Entonces esa inminencia la tenemos por lo menos a nivel personal. Entonces dice, estamos viviendo tiempos muy importantes, hace 2000 años y ciertamente ahora. Y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Bueno, si estuviésemos dormidos, ahora sí que nuestros laureles tenemos que despertar. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Entonces es una exhortación a que no nos quedemos como el camarón que se lo lleva la corriente. Entonces, vivamos, si estamos todavía en ciertas cosas, dejémoslas, hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. Y bueno, dice, está muy claro, controlémonos, comportémonos bien y pensemos como si todo el mundo nos ve, porque pensamos, bueno, aquí nadie me ve, como estamos en lo oscurito. No, Dios te ve. A lo mejor estás en tu casa encerrado y crees que estás este, seguro. Nadie te ve, ya puedes hacer lo que quieras, ¿no? Dios sí te ve en todas partes. Y así debemos de vivir, o sea, no pensar, claro que nadie sabe. Eh, no vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicio. Está bien divertirse. La Biblia no dice que vivamos aburridos y mustios, ¿no? Este, hay tiempos de celebración, de fiesta, de alegría, de convivencia. Está bien. Ahora, no tiene que ser con comilonas, si fuera de control, que nos emborrachemos. Por ejemplo, si podemos tomar alcohol o vino. Y eso lo vamos a ver con el capítulo 14, con los débiles en la fe. Dios tomaba vino. Hay quien dice, no, era jugo de uva. Sí, era vino. Este, pero Dios no nos prohíbe eso. Dice también, todo nos es lícito, pero no todo conviene. O todo nos es lícito, pero no nos vamos a dejar dominar de nada. Eso dice en 1 Corintios. Eh, lo que sí dice muy claramente la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento es no ser borracho, no embriagarnos, no perder el control, no ser vulgares, no perder la compostura. Entonces no quiere que hagamos eso. Dice, no busquemos pelea ni seamos celosos. Las personas contenciosas, peleoneras, altaneras,
o los celosos. Dios no quiere eso. Dice, más bien, dejemos que Jesucristo nos proteja. Y bueno, pues estamos terminando en tiempo, como lo tenemos previsto, más o menos a las 9:15. Y pues vimos unos capítulos muy ricos de cómo quiere Dios que vivamos. Un montón y montón de consejos muy claros, muchos muy breves, este, no son complicados de entender. Algunos, por ejemplo, sí podría ser, como lo del gobierno, que parece como si todos fueran ángeles. Así debieran de ser, pero sabemos que no lo son. Este, y, y Dios en otras partes de la palabra nos da este, la forma de comportarnos. Y bueno, pues además en tiempos de Pablo, claro que lo sabían los romanos, el rey Herodes y los sacerdotes, Caifás, pues, claro que no eran eh, seres perfectos. Y ya, ojalá fuesen un poquito imperfectos, eran bastante imperfectos. Este, Sin embargo, eh, se dice que el gobierno humano, pues es parte de lo que Dios dispone en el mundo. Y con todas las imperfecciones es mucho mejor que una anarquía total. Bueno, pues llegamos a nuestro fin. Vamos a continuar una parte un poquito más específica. Hay una enseñanza sobre cómo tratar a los que se podrían denominar como débiles en la fe y no de ninguna manera despectiva. Este, no todo mundo tiene el mismo nivel de conocimiento o las mismas capacidades y eso veremos cómo comportarnos unos con otros en circunstancias que podrían de otra forma llevarnos a sentirnos superiores y ver a gente inferior. Bueno, vamos a terminar con una oración y acabamos nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, te damos muchas gracias por los que estamos aquí reunidos. Te damos gracias por las vidas de los presentes, por la disposición que hay para aprender, escuchar de ti, Señor, por los que puedan escuchar este video posteriormente también. Te pedimos que tu precioso Espíritu nos ilumine, nos fortalezca, nos guíe, nos lleve por los caminos que tú dispones, Señor, para que comprobemos que tu voluntad para nosotros es agradable y perfecta. Te pedimos por cómo vivamos, te pedimos que nos ayudes también con que nuestras familias te sigan, Señor, para que te conozcan. Te pedimos para que nos ayudes también a hacer lo propio como parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia que cada uno debemos ser. Te pedimos por las necesidades que todos tengamos, por nuestros problemas y por nuestro crecimiento. Y esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bueno, Amén. pues bendito sea, gracias por estar aquí, todos los presentes, y, y bueno, pues con el favor de Dios, espero que nos veamos la próxima semana. Vamos a ver si terminamos la próxima semana y si no terminamos, terminaremos la otra, pero es posible que sí. Pues
como siempre, Pilar, que siempre estás aquí, Mirna, Jimena, Hugo, gusto en que nos acompañaras y no sé si sea Ver o César o quién está ahí también. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. Edmundo. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Bendiciones a todos. Bendiciones. Buenas noches.